mencionar algo? Es que escuché que sonara. Ok, alguien lo baja ya. Muy bien, ¿qué otro dato podríamos mencionar? Analizando la dietoterapia que está siguiendo, según el recordatorio de 24 horas, ¿qué podemos mencionar? Miren, tiene un consumo de 4.500 kilocalorías. Seguramente no está nada bien. ¿Sí, Diana? En las anotaciones sería ayuno de 2 días o ayuno oral o algo así. Podríamos poner, porque supongo la paciente se encuentra en ayuno. Esa sería la indicación. Ok. Muy bien. Gracias. Analizando entonces la dietética que estaba realizando nuestra paciente, tenemos que tiene un consumo adecuado o un consumo excesivo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Excesivo, habría que recordatorio de 24 horas. ¿Qué utilizarían para poder comparar si está bien o no está bien su consumo? calcular su gasto energético. Correcto. Calcular el gasto energético total. Vamos a calcularlo con dos variantes. Calculémoslo con la fórmula de Harris-Bennett. ¿Ok? Lo voy a hacer muy rápido porque yo tengo un Excel. Y ahorita comparamos los resultados, ¿vale? Aquí está ya mi documento. Ya, profesor. Muy bien, Alejandro, ¿cuánto le dio y qué fórmula utilizó? Lo puede poner en el chat para que comparemos ahorita los resultados de sus compañeros. $1,500 me dio. No está mal. Me dio 1,415, pero utilizando FAOMS. Muy bien, Mavis. Recordemos que la fórmula de la FAO-OMS se compone de tiene dos componentes, perdón. Gasto energético basal y gasto energético total. Para el gasto energético total precisamos la actividad física. Como ella es una paciente sedentaria, vamos a multiplicarlo por 1.2, según las ligas, ¿correcto? ¿Y cuánto nos va a dar? Me dio 1,698 multiplicándolo. Correctamente, muy bien, 1,698. Entonces, el gasto energético total determinado con la fórmula de la FAO-OMS nos da un total de 1,698 de gasto energético total. Correcto. Antonio, ¿en qué nivel de actividad física utilizaste con la paciente? Sedentario. Sedentario es 1.2. ¿Cuánto te dio en el gasto energético basal? Profesora, me dio 1,642 en FAUS con factor de actividad de 1.2. Ok. Aquí, observando esta condicionante, podría ser que tengan la fórmula un poco diferente. Les voy a mencionar cuál es la fórmula que tengo en pacientes femeninos mayores a 60 años. La constante de 10.5 por el peso
más 596, que creo que es la misma que tiene Mavis porque a ella le dio el mismo resultado que a mí. Sí, es la que usé. Ok. Esto va a depender mucho de la referencia bibliográfica. Mi fórmula la tengo extraída desde los artículos originales de la FAO-OMS, entonces es la precisa para poder calcularlo, ¿ok? Aquí, así que para que todos nos dé lo mismo, lo repito, es 10.5 por peso más 596. A mí me dio 1415. Pudo haber sido por los decimales, a mí me dio 1414, no, 1415, igual tiene la misma fórmula, ¿ok? Muy bien, vamos a cotejarlo con Harris Benedict. Harris Benedict sería peso, talla y edad. Muy bien, peso 78.78 kilogramos, ¿ok? Talla 180 centímetros, edad 84 años. Muy bien. Profesor, a mí me resulta 1485 de Harris Benedict. ¿Gasto energético basal? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien le dio un resultado diferente al de su compañera? Fátima. A mí me dio 1.333 de basal y yo le doy el 10% para actividad física del sedentario. Serían 1.569. ¿Sumaron ETA? Recuerden, Sí. ETA y actividad física. ¿Ok? Russell, Omar o cualquiera de ustedes puede poner la fórmula que utilizaron por si algunos tuvieron algún resultado diferente para poder cotejarlo. Igual de ETA, el 8% por ser paciente geriátrica. Ok, tomando las consideraciones de una disminución de la motilidad intestinal, podríamos hablar directamente sobre una modificación sobre el efecto termogénico de los alimentos. Les pregunto, para mantener, para subir. Me imagino que estás hablando directamente sobre el factor de actividad física. ¿Ya vieron tratamiento de desnutrición y obesidad? Les pregunto, la fórmula que tienen de Harris Benedict es la siguiente: 10 por peso más 6.25 por altura en centímetros menos 5 por edad en años menos 161.
¿Esa es la fórmula que tienen? No, yo tengo 655 más 9.56 por peso, más 1.8 por talla en centímetros, menos 4.7 por edad. Para basal. Esa tengo igual de Harris. ¿La que indicó tu compañera tienes, Mavis, o la que yo indiqué? La que tiene Diana, esa tengo. Ok. En basal me dio Yo también. 1333. Ok. Voy a... ¿De dónde tomaron la referencia? Es que, sinceramente, cuando hice mi formulario, no lo tomé del documento original de Harris Benedict. ¿De dónde tomaron ustedes la referencia? Es Bueno. el libro de... ABCD de la nutrición. No, yo ahorita le doy mi referencia. Déjame buscar el libro. Nutriguía, no Nutriguía, manual de fórmulas y algo así se llama, manual de tablas y Sí. fórmulas. Ah, ok, Manual. sí confío en él. Sí, ok. Voy a modificar la mía para evitar que haya un... Diana, ¿cuánto le pusiste de actividad física? Le aumenté el 10%. Y del ETA le pusiste 8%. Sí. Ok, ¿me pueden repetir la fórmula solo para reconfigurar la mía? Voy. Gracias. ¿Quiere que la apunte? ¿O la digo? Si gustas, como gustes. Si la quieres anotar, anótala. 6.55 más entre paréntesis 9.56 por peso. 9.55, perdón. 9.56 por peso Ok, gracias. más 1.8 por talla en centímetros 1.8 por talla en centímetros, correcto. menos 4.7 por edad. Menos 7 por edad, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Ya lo reconfiguré para que estemos a la par, porque sinceramente no lo había sacado de la referencia original, entonces sí, por eso primero les pregunto, porque en sí dudas, correcto. 1331, perfecto. Muy bien, la paciente, vamos a darle un factor de actividad física del 10%. Perfecto, entonces para la fórmula del gasto energético total, esto es igual a esto por punto 10. No lo quiero porcentaje, punto 10. Número, perfecto. Es igual a gasto energético basal más ETA. Ok. Modificamos el ETA a 0.8. Perfecto. $437. Eso les dio con el factor de actividad física del 10% porque está encamada. Perdón, no le sumé el factor de actividad física. Les estoy mintiendo. Esto más esto por punto 10. Más. Perfecto. 1677. ¿Eso les dio al final? A mí me dio 1569. ¿Cuánto de actividad física le pusiste? Sedentaria y le aumenté el 10%. Okay. A mí me dio 1599. Omar, ¿tú Igual cuánto el le pusiste de 10%. actividad? El 10% igual. Ok, en gasto en efecto térmico de los alimentos, ¿cuánto le dieron? ¿El 8%? ¿Sí o no? A mí me dio 1599, pero lo calculé con el 10% del ETA.
Ok. El 8% es lo que dijo Diana. Quedaría, según yo, en el gloss quedaría de la siguiente manera: 1.331.44 de gasto energético basal. 1.331.44 gasto energético basal. ¿Correcto? De efecto térmico de los alimentos serían 106.52. Y de actividad física, que es el 10%, serían 131.144. Esos serían los datos que deberíamos de sumar. ¿En lo correcto? Sí. Entonces, no entiendo por qué hubieron variaciones, entonces. No sé si es mi formulario, a ver, déjenlo reviso de nuevo. ¿Qué más beta? AF. Voy a hacerlo separado para que es igual a esto por punto 10. Esto es igual a suma, abro paréntesis, me deslizo, cierro paréntesis. Me sigue dando lo mismo, 1677.61. ¿Tienen diferente actividad física o ETA o el GEP? Tal vez por eso les dio... Yo estoy igual, y de hecho me lo está tomando Excel, pero a ver si lo sumo. Creo que su suma la que está incorrecta. 300. Voy a hacerlo con la calculadora, ¿vale? 1331.44 más 100, ya sé qué hice, 1331.44 más 106.52 más 131.144. Sí, es el Excel, no sé qué hizo. La calculadora sí me dieron los 1569.104. A ver, déjenme ver qué estás haciendo. Eta, que ya sé que estoy sumando. Ya vi mi error, chicos. Gracias. Estoy poniendo un parámetro extra para que sume mi Excel. Ya, 1571.10 me dio. Por decimales varió 2 más, 2 menos. Entonces, es que estaba yo sumando de nuevo letra. Es por eso que no me estaba saliendo igual. Entonces, estamos comparando tanto el gasto energético total con FAO-OMS, estamos comparando el gasto energético total con Harris-Benedict, y ninguno de los dos se acerca al consumo real de la paciente. Entonces, podemos poner en el punto 5 de las observaciones, creo que íbamos en el punto 5, ¿verdad? No, es el punto 4. Tenemos un exceso. No, sí es el punto 5. ¿Es el super 5? Ok, exceso de consumo calórico. Ok, entre paréntesis, se está consumiendo alrededor de 3.000 kilocalorías extras. ¿Alguien se imagina por qué la paciente está consumiendo más calorías? Pero, no... bueno, ahorita les voy a hacer una pregunta. Antes de que les haga esa pregunta, ¿cuál es el IMC de la paciente? ¿Alguien ya lo calculó? ¿Cómo? Peso. ¿Alguien ya calculó el IMC de la paciente? 78. Eso, 78. Y mide 1.80 metros, ¿verdad? 24.1. No. 24.07, 24.1, esto está bien. Entonces, la estamos dando en un IMC normal, ¿cierto? Pero si está teniendo un consumo excesivo, ¿no deberíamos de estar observando un incremento de peso?
Pues solo que el exceso de calorías sea reciente, ¿no? Seguramente esto ya tiene bastante tiempo, por eso está descompensada. ¿Cuánto les dio de IMC, perdón? 24.07. Está bien, está bien. ¿O es por la descompensación de su diabetes? ¿A qué se refiere el término de compensación de la diabetes? ¿Qué es lo que observamos para poder decir descompensada? ¿Qué se observan en los bioquímicos? Su glucosa en ayunas o tras alimentos postprandial. Muy bien, ¿en qué porcentaje, en qué niveles deberían de ser recomendados en un tratamiento nutricional para diabetes? Ay, no. En ayunas menor a 120, en casual menor a 200 y una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, menor o igual a 6.5. ¿Qué estamos observando en ella? Nos dicen que está descompensada. Analizamos para decir que está descompensada. Pero ¿por qué no está ganando de peso si el consumo está siendo excesivo? ¿Alguien tiene la respuesta? Esto es realmente una cuestión bioquímica que está pasando en la paciente. Pues por sus glicemias, por la diabetes, ¿no? O sea, la glucosa no está entrando a la célula. Fátima levantó la mano. Ahorita vamos a un punto que dijiste algo muy cierto, Diana. Fátima. Buenos días, profesor. Bueno, considero que lo que está ocurriendo es que a pesar de que ella tiene un alto consumo calórico, se queda circulando en su sangre. No entra la energía a la célula. Posiblemente eso le puede dar algún síntoma que se siente cansada, que quiere más energía y sigue comiendo un poco más, pero es como un ciclo que se repite y se repite porque ella no está controlada. Muy bien, va ligado lo que comenta Fátima a lo que dijo Diana. Explico el contexto, porque cuando lleguemos a nivel intrahospitalario, esas preguntas te hacen el doctor y tú te quedas como en blanco porque no sabes responder, pero hay que analizar la situación. Recordemos que la tríada sintomática del paciente con diabetes es poliuria, polidipsia y polifagia. Obviamente, si estamos hablando de un descontrol de diabetes, tenemos presente estos signos clínicos. Aquí observamos que está descompensada. Seguramente esto ya se comprobó con hemoglobina glucosilada, se comprobó con glucosa en ayunas y se comprobó con glucosa casual. ¿Ok? Para poder comprender todo esto es justamente la bioquímica. Recordemos que para que pueda ingresar nuestra glucosa al interior de la célula, precisamos insulina. Lastimosamente, los pacientes que sufren diabetes tipo 2 tienen algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Se está produciendo la insulina? ¿Está reaccionando la insulina en la célula? No. Los GLUT no están presentando directamente la captación de la glucosa al interior de la célula. ¿Cerebro funciona correctamente? Sí, porque no depende de los GLUT4, que estos son insulinodependientes. Los eritrocitos no dependen tampoco de los GLUT4 para su transporte, pero tejido adiposo, músculo esquelético y parte del tejido hepático precisan directamente de insulina para captarlo, y si no lo están respondiendo, sucede justamente lo que mencionó Diana y Fátima. La glucosa excedente va a estar circulante, y ahí dijo algo muy importante Russell: se activan mecanismos defensivos que intentan eliminar la glucosa. Recuerden, la glucosa es perfecta para que podamos tener energía, pero también es súper tóxica si está en niveles no correctos. Entonces, se activa un sistema muy específico. Es la glucosuria. Comenzamos a excretar glucosa por parte de la orina. Es por eso que observamos que la paciente no está ganando peso. Seguramente ha tenido una pérdida de peso, y como no tenemos el peso habitual, no podemos comparar cuál ha sido su pérdida de peso. Muy bien, quería que analicemos todo esto para llegar a la precisión justamente de la clínica que se está presentando en la paciente. Aunque estamos viendo dietas modificadas y consistencia, no podemos dejar a un lado la cuestión clínica que sufre la paciente. ¿Sí, Omar? Pero no es muy excesivo, 4,500. Creo que si a alguien se lo pasan así, de primera vista, ver 4,500 es algo pues, grande, ¿no? Pero ella es alta. Es común. Es Pero más 4,500, ¿está bien?
Sí, pues ve su desayuno es un café con pan, no me imagino cómo va a ser el almuerzo. Es que la elección de alimentos influye bastante. Recordemos algo muy importante. El paciente que sufre de diabetes nunca tiene inactivo las señales de saciedad. Siempre tiene activa las señales de hambre. Es por eso que se genera la polifagia. Estas 4,000 kilocalorías, si nosotros las observamos en un solo alimento, tal vez sea muy excesivo. Los pacientes que sufren diabetes comienzan a practicar algo que se le conoce como obesidad tipo hormiga. Lo que sucede es que los pacientes comienzan a picar diversos alimentos en pequeñas porciones. Se come un bubulubu, se come un cremino, se come una paleta, se come unas frutas, se come unas galletas, se come unas frutas, consume un refresco, come un pedacito de tamal, come un pedacito de pastel y cuando nos damos cuenta, al final del día, la paciente consumió más calorías de las que esperaba, pero psicológicamente ella jamás se dio cuenta que estaba polifagia, porque lo único que hacía es decir, es que estoy comiendo, pero en pequeñas cantidades, como sé que soy diabética o sufro diabetes, no me va a afectar en nada. Entonces, estos pequeños picones que tiene respecto a los alimentos generan que el consumo sea muy elevado. Omar, esta es una paciente real. Les voy a mencionar que no puse pero la paciente tenía una glucosa en... A ver, deja revisar el expediente clínico para que yo te lo diga. Muy bien, tenía una glucosa en ayuno litros, una hemoglobina glucosilada y tenía una glucosa en ayunas de 200 miligramos. ¿Ok? Entonces, sí, es una cantidad excesiva de calorías, pero el cuerpo estaba manifestando ya una descompensación. ¿Ok? Entonces, va a ocurrir, de verdad, va a ocurrir. Durante la práctica con una glucosa de 700, 600, y dices, ¿cómo es que no tiene un coma diabético la paciente? Y pues nos damos cuenta que dentro de la historia clínica, la paciente no es la primera vez que entra a la unidad intrahospitalaria por esta cuestión, sino que ya tiene bastantes recaídas respecto a su control diabético. ¿Ok? Muy bien, ya que precisamos todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya, bueno, antes de esto, los macros. ¿Cómo estaba el consumo de los macronutrientes de nuestra pacientita? Nos decía un consumo de hidratos de carbono del 62%. Sí, 4,500, son 4,500 kilocalorías. Ay, perdón, 4,500 kilocalorías por 0.62. Estaba consumiendo 2,790 kilocalorías en hidratos de carbono, que representaban específicamente, a ver, perdón, serían 4,500 por 0.60, 2,700 entre 4, 675 gramos de hidratos de carbono estaba consumiendo nuestra paciente. Es una cantidad excesiva, ¿ok? Muy, muy grande. Entonces tenemos que, y nos dice algo muy importante el caso clínico, principalmente provenientes de ¿qué? De hidratos de carbono simples. Esto es muy, muy preocupante. Estaba consumiendo, ¿alguien me puede decir cuántas proteínas, cuántos gramos y calorías de proteínas consumía y cuántos gramos y grasas consumía con su dieta de 4,500? Sí saben calcularlo, ¿verdad? Saben hacer la regla de tres. Se lo digo. Ya lo saqué. Comía 2,790 calorías de hidratos de carbono, 990 calorías de lípidos, 675 calorías de proteínas. Una cantidad muy... La bestia. Ok, y en verdad esto es real. Yo he observado a pacientes con un consumo superior.
Esto pasa en verdad cuando los pacientes no reciben la correcta orientación nutricional cuando entran a un medio intrahospitalario. Les digo, esta paciente es real y después de esto no les voy a negar que recayó a una cuestión muy similar, pero después se le refirió a la paciente a psicológica para tratar esta cuestión. Algo muy importante que no cursan todos los pacientes que sufren diabetes es el duelo. ¿Ok? Esto es muy importante, aunque parezca algo ridículo, el duelo es súper importante en los pacientes que sufren diabetes. Es como los pacientes que sufren cáncer, ¿ok? Estos pacientes que sufren cáncer pasan por un duelo más rápidamente que un paciente que sufre diabetes, porque un paciente que sufre cáncer lo acepta y lo asimila, a diferencia de un paciente que sufre diabetes, no lo acepta y no lo asimila. Entonces, sigue con el ritmo habitual de la vida. Muy bien, ya que hablamos ahora sí de los macros, nos vamos a la siguiente pregunta para todos ustedes. Quien tenga la respuesta puede levantar la mano. ¿Cuál debe de ser la fórmula o la forma de determinar el gasto energético total de nuestra paciente? ¿Qué creen que debo de emplear para determinarlo? Quien tenga la respuesta, levante la mano. Muy bien, ¿te escuchamos, Omar? Pues con la actividad física, ¿no? Ver cuántas horas está acostada, cuántas horas, o sea, ver cada hora del día qué es lo que hace la persona para analizar su actividad física y de eso poder ver más detalladamente, ¿no? Su consumo energético. Ok, propones que primero nosotros nos dediquemos a realizar un diario de actividad física para poder cuantificar los METs y una vez que determinemos los METs, determinamos el gasto energético que tiene por actividad física. Recordemos algo muy importante, está en el hospital y necesito responder esto rápidamente. ¿Cómo determino el gasto energético total de mi paciente? ¿Alguien tiene otra idea? Yo siento que ajustándome al peso actual, considerando que es una persona inactiva y realmente lo que requiere sin actividades. Yo creo que solo con eso la persona lo daría. Ok, peso actual nos dice Carolina. Utilizamos peso actual y ¿con qué fórmula lo empleamos? El del Instituto de Medicina. Instituto de Medicina. La evidencia científica, váyanse a los documentos que les compartí. ¿Y qué dice la evidencia científica? ¿Qué fórmula se emplea en este tipo de pacientes? Creo que está en la página 3 o 4 de la página del documento donde dice tratamiento de la diabetes. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Ahorita les digo qué página está. ¿Sobre calcular el GET o cómo? Sí, determinación del gasto energético total. Ahí está en la página. Dice que debe tomarse las necesarias para alcanzar el peso ideal y permitir el crecimiento adecuado. No, a ver. El documento menciona que la fórmula de Gabaldón. Gabaldón, Montesinos. ¿Peso corporal ideal o razonable? Les pasé dos documentos. Hay uno que se llama Tratamiento de Nutricional Médico y hay uno que se llama... les pasé el de Metabolismo de Ayuno, perdón. No. Entonces sí está bien. En el documento en verde, que está con un título verde. Primero que nada nos dice ahí la referencia de Gabaldón que podríamos utilizar directamente la fórmula de FAOMS. Es por eso que está la tabla a un costado. Nos dice qué pasa cuando un paciente sufre obesidad. Nos habla de la recomendación final. Las notas finales nos dice que pues la determinación IMC, RFM. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que llegan al consultorio y tienen un consumo excesivo de calorías? Le hago una restricción brutal, que miren, le vamos a descontar, si utilizamos FAO-OMS, le vamos a descontar casi 3,000 kilocalorías. Si utilizamos la referencia de Harris-Benedict, lo mismo, vamos a descontarle 3,000 kilocalorías. Razonablemente, hablando de una descompensación diabética, aquí seguro a la paciente ya le van a administrar
no seguro, le administraron insulina posterior a esto. Lo correcto sería hacer una restricción calórica tan extenuante. Está bien que le hagamos la restricción calórica y utilicemos los referentes de gasto energético total según algunas fórmulas, o qué creen conveniente. Yo creo que no, porque también se va a descompensar. Bien, Rafael nos dice que sería otro déficit, pero más ligero, no tan excesivo. ok, ¿qué dicen las guías de tratamiento de obesidad? ¿Alguien leyó las guías FEDNAT-CEDO? ¿Qué nos dice sobre la restricción calórica? ¿Vieron obesidad? ¿No leyeron las guías internacionales de FEDNAT-CEDO? Les voy a comentar lo que dice. De todos modos, vamos a ver obesidad porque vi que no lo han visto bien. Las guías internacionales del consenso español, díganme. Perdón, en este caso, ¿usted cómo actuaría? ¿Haría el tratamiento de la diabetes de insulina y aparte suministrar con algún batido o algo así? ¿Algo más? ¿O cómo lo trataría usted? Lo que nosotros hacemos a nivel intrahospitalario en este tipo de pacientes es brindar una dieta modificada en calorías y modificada en volumen. Les comento en qué consiste esto. Lo vamos a ver más adelantito. Lo que hacemos es incrementar la densidad energética en los alimentos. Lo que hacemos es agregar crema, agregar tal vez miel, agregar azúcar, agregar más carne, agregar proteína en polvo en los alimentos, con la intención de subir las calorías en cantidades pequeñas. Lo que vamos a optar por esta paciente, hablando directamente sobre estas cuestiones, sí va a ser este tipo de modificaciones, porque vamos a cambiar nutricionalmente a la paciente muy drásticamente. Aunque el consumo calórico era muy excesivo, seguramente eran calorías vacías. Nuestro paciente estaba consumiendo calorías que no venían de alimentos saludables. Y si aquí le vamos a dar una gran cantidad de alimentos saludables, no solo estamos modificando los macros que le estamos brindando, le estamos modificando los micronutrientes, lo que va a impactar directamente en el metabolismo de la paciente. Recordemos que diversos intermediarios metabólicos son provenientes de las vitaminas, de los minerales y de algunos fitonutrientes que contienen los alimentos. Entonces, lo correcto aquí, Omar, sería jugar con el volumen y la densidad energética. Eso va a impactar directamente en la paciente. Pero antes de llegar a hablar sobre consistencia, presentación y todo eso, regresemos al punto energético. ¿Qué hacemos? Le restringo las calorías, le calculo con FAO-OMS, utilizo el Instituto de Medicina, no utilizo calorías por kilogramo de peso, no utilizo Miflim. ¿Qué creen que debo de hacer? Yo siento que el gasto energético total que dio con Harris Benedict está bien. Y tal vez se le podría hacer, bueno, está en normopeso, se le podría aumentar un poquito para mantenerla, pero controlarle los picos de insulina por medio de alimentación y todo eso. Ok, Mavis, ¿alguien tiene otra postura? Sería que Pueden levantar la mano. A todos les voy a dar la oportunidad porque quiero ver cómo está trabajando su cerebro de nutriólogos. ¿Quién quiere participar? Levanten la mano. Muy bien, vamos con Diana. Estoy de acuerdo con Mavis. Creo que me elegiría una dieta de mantenimiento porque también va a estar en tratamiento médico. Entonces, con una dieta de controlando los picos de insulina, creo que yo haría. Ok, muy bien. Carolina. Concuerdo con ellas y exactamente, ya solo haciendo un equilibrio en los macronutrientes y cambiar el tipo de carbohidratos que consume para controlar lo de la insulina. Muy bien. ¿Alguien tiene otra perspectiva? ¿Todos concuerdan con esta postura? Rafael, yo creo que no, adelante. profe. Bueno, no sé, siento que es mucha diferencia de calorías. Se la van a bajar demasiadas si se le hace ese tipo de restricción. Ok, ¿usted qué haría entonces, Rafael? ¿Trabajaría con el recordatorio de 24 horas? ¿Con esa misma cantidad? Sí,
no con esa misma cantidad. Sí trabajaría con el recordatorio de 24, pero le haría una no tan excesiva, de 500, si acaso, máximo. Pero si le van a cambiar los alimentos que son de, de mejor nutrición, no sé cómo se dice, Con mejores de características. mayor valor biológico. Hasta mejor, exactamente. Ok. Antonio, ¿te escucha? Sí, bueno, yo al principio tomaría en cuenta el recordatorio de 24 horas y buscaría hacer una restricción, por ejemplo, para el desayuno y las demás cosas que consumiría, porque pues café con pan, pues como que no, ¿no? Y, o sea, buscaría mejores opciones. Ok, muy bien. Eso todo. Muy bien, dice Fernanda, siguiente. Sí, yo también haría restricción y poco a poco le bajaría para que no se sienta demasiado cansada, ya que ella estaba acostumbrada. Muy bien, este es el momento donde demostramos en verdad de qué estamos hechos. Si seguimos la postura clínica de hacerle la restricción calórica, simplemente, pero si hacemos la postura clínica de utilizar el referente de gasto energético total, vamos a crear deficiencias en la paciente. Tal vez no. Todo es incierto, ¿ok? Pero sí debemos de tomar un principio, que las calorías que están consumiendo, porción se está eliminando por la orina y alguna porción está directamente circulante. Entonces, ¿qué postura tengo que tomar? En mi recomendación y en mi experiencia sobre el manejo restricción a 500 calorías y ya voy a tener 2000 kilocalorías. Y 2 días posteriores le hago la muy importante, porque los pacientes a nivel bioquímico están teniendo sustratos disponibles, sustratos que ya tienen un nivel a nivel hormonal, endocrino y del sistema nervioso. Entonces, hacer un cambio lleva a un paciente a lo que se llama descompensación. Aunque usemos el término de descompensación, es real. Lo sienten los pacientes con cefaleas, lo sienten los pacientes manifestando diarreas, lo presentan los pacientes generando borborismo, lo sienten los pacientes generando psicosis respecto a la cantidad de los alimentos. Entonces, para poder salvaguardar la integridad del paciente, la primer pauta nutricional que deberíamos proponer es una restricción calórica basada en el recordatorio de 24 horas. Maestro, ¿y puedo solicitar un diario de alimentos? Sí.
quieres generar un promedio de las calorías consumidas, podrías proponerle a la paciente que te mencione 2 o 3 días consecutivos que consumió. ¿Cuál es el impedimento que le vemos en este tipo de paciente? Es que es una paciente de la tercera edad. ¿Ok? Entonces, seguramente lo que comió hace 2 o hace 3 días, aquí van a ver cuánto le van a preguntar. Lleva 2 días en ayuno. Ya autorizaron directamente la alimentación. El récord se le preguntó cuándo llegó, pero voy a tener que preguntarle, muy bien, ¿y qué consumió hace 4 días? ¿Y qué comió hace 5? ¿Creen que es prudente y sea confiable la información que me brinde? No. Entonces, de este razonamiento es mejor generar la restricción paulatina hasta llegar al gasto energético total. Sin duda va a tener doble porque va a tener la terapia farmacológica, una terapia insulínica. Aquí se va a intentar llegar a niveles saludables de la glucosa y disminuir drásticamente. Tenemos que mantener, ¿expliqué? ¿O alguien tiene alguna? Claro, gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces ¿cómo vamos a determinar el gasto energético total? Entonces, macronutrientes. ¿Alguien tiene una idea de... ¿Alguien ya leyó el documento y se dio cuenta cómo se pueden modificar los macronutrientes? No lo he leído, profe, pero creo que basándose en el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Para que estén más o menos... Glucémico y carga glucémica van a impactar directamente en los carbohidratos. Pero ¿qué va a pasar con las proteínas y las grasas? Sí, sin duda no podemos descartar esto, Diana. Es muy importante emplear el índice glucémico y la carga glucémica para poder tener alimentos bastante funcionales y que no tengan una hiper. Pero ¿qué pasa con los demás macros? también incluirlos durante las comidas para disminuir precisamente la carga glucémica o el índice glucémico, ¿no? Para aumentar la cantidad de fibra también y eso sea menor. Disminuir la velocidad de la digestión. Ok, perfecto. Retrasar el vaciamiento gástrico, generar un metabolismo más pesado, una digestión más pesada para que en el caso de la liberación de los carbohidratos. Perfecto. Muy bien, ahora sí, hablando en porcentajes, ya que sabemos que tenemos que hacer modificaciones en cuanto a cualidades, hay que hablar de las cantidades. ¿Cómo hago mi distribución de macros? ¿Qué porcentajes asigno? El ¿Cuánto por ciento? Perdón. Sí, recuerden levantar la mano para que justamente no suceda eso. Muy bien, vamos. Bueno, el documento menciona que hidratos de carbono puede variar de 40 al 50, las grasas del 30 al 40 y las proteínas del 10 al 20. Perfecto. Entonces ya tenemos evidencia científica que me dice, oye, puedes reducir los hidratos de carbono y al 40% es seguro, no pasa nada. Puedes aumentar las proteínas hasta el 20% y no pasa nada. Puedes aumentar las grasas hasta el 40% y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya se estudió, ya se analizó y ya se concretó. Muy bien. Ahora sí que ya tenemos un referente científico. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que analizar cuál era la distribución que manejaba nuestra paciente para tomar en consideración. Aquí nos podemos percatar de algo muy importante. Estas herramientas dietéticas no solo están pintadas para que yo haga más trabajo de nutriólogo, sino que están ahí para que me sirvan de referencia. ¿Alguien recuerda cuánto porcentaje consumía de hidratos de carbono? 62. 62%, ¿ok? ¿Qué porcentaje de proteínas? 15. 15. ¿Y qué porcentaje de grasa? 22. Muy bien. Entonces, esta premisa me dice que tengo que modificar los hidratos de carbono, ¿ok? Eso es lo primero que tengo que modificar. ¿Puedo modificar drásticamente las proteínas? Tal vez lo conveniente
sea no una modificación drástica. Recordemos que los pacientes que sufren diabetes tienden a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades renales. Entonces, tal vez mantenernos un porcentaje similar sería lo conveniente. Yo sugeriría primero cuadrar las proteínas primero cuadrar las proteínas y lo restante que sean las grasas. Yo les propongo que utilicemos el 17% de proteínas, ¿ok? Esto lo va a mantener en un margen seguro sin que cause ningún problema. Pero respecto a las grasas, los carbohidratos, ¿alguien tiene una opinión? Perdón. De esos 17% va a ser de los de Harris o los va a ser los 4.500. Ya determinamos que vamos a utilizar 3.500, Omar, entonces basado en los 3.500 será de ello, ¿ok? Recordemos, nuestro gasto energético total es de 3.500, tomando la restricción del recordatorio. Ahora, ya les dije, yo preferiría el 17 en proteínas, pero ¿cuánto utilizamos en hidratos de carbono y cuánto en grasas? Tenemos que comprender que los hidratos de carbono que consumía nuestra paciente eran simples, entonces, ¿qué porcentaje debe de ser seguro? Tiene una sugerencia. Profe, si se le llegara a subir, en proteínas, ¿habría problemas renales entonces? Hay que cuidar mucho esta perspectiva. Recordemos que el proteínas debe de ser superior a 2 gramos por kilogramo de peso. Y ahorita hay que hacer el cálculo. Pesa 78 kilos mi paciente. Y lo puedo dar hasta 1.9 como un margen seguro. Puedo dar 148.2 gramos y con el 17% tenemos 148. Si le incrementamos un poco más, pues ya el consumo sería más ligado a un porcentaje superior y tendríamos riesgo de dar. Perdón. Carolina, te escuchamos, creo que encendido tu micrófono. Podríamos disminuir lo que son los hidratos de carbono que le están ocasionando un poquito de la glucosa. Ese podríamos dejarlo en 56. Las grasas en 28, para lo que mencionaba Diana, hacer un poquito más las comidas combinadas. Si es superior a 2 gramos, es una paciente de la tercera edad, ¿podría causar un problema? Sí, sin duda alguna. Voy a preguntar a Carolina, ¿por qué vas a dar 55? Y ella me dice, el poder reductor del vaso. Ok, gracias. Ya tienes la idea porque no hiciste, porque quisiste. O convergen con Carolina. Estoy de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Nadie tiene otra opinión? Roberto. Sí. Ya, la escucho. Creo que igual me basaría primero en los hidratos de carbono, no rebasar el 50%, y de ahí las proteínas, más o menos 1.5 de gramos por kilogramo para el paciente geriátrico. Y de ahí lo que reste serían los lípidos. Profe. Sí. Una pregunta. Aquí usar así como un tipo ciclado de calorías, por ejemplo, jugar con los carbohidratos, o sea, de los 62, pues del 62% que consume, ir restando y sumándole así poco a poco, no funciona.
Aquí lo correcto es hacer la modificación, Antonio. Recordemos los referentes que nos dice que podemos utilizar de 40 a 55%. Aquí el consumo que está teniendo los hidratos de carbono ella es bastante excesivo. Entonces, lo correcto aquí sería disminuirle. ¿Ok? La disminución puede ser que no sea tan drástica como propone Carolina y hacerlo en el 50%. Y no va, 55%. Y no va a pasar nada. ¿Ok? Podría ser que le hagas la distribución y notes que cuando le diste 50%, la paciente sugirió que tenía hipoglucemia. O nos dijo, ¿cuál fue tu glucosa postprandial? Y nos dijo, fue de 85. Nunca debería tener una glucosa postprandial en 85. Esto quiere decir que la cantidad de hidratos de carbono que le estás brindando es muy inferior. Entonces le podrías aumentar hasta 55 y le vuelves a preguntar al siguiente día, ¿cuál fue tu glucosa postprandial? Y que te diga, no sé, 145. Pues está bien, es menor a 200, pero está en un rango seguro. ¿No? Pero voy a requerir que diga energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y fibra. Quiero que tengan todos esos números. Bueno, vamos a hacer esto. Por ser el primero, no lo incluyan. Porque cuando hagamos el siguiente, vamos a hacerlo en conjunto y les voy a mostrar la forma de cómo lo vamos a presentar. ¿Ok? Olviden lo que les dije. No lo pongan por el momento. Solo pongan los ingredientes, el número de equivalentes para que yo sepa cuáles fueron. Pero pónganle el nombre del alimento que vamos a darle al paciente y cómo lo va a preparar. Una transición correcta sobre las dietas progresivas. Esto se precisa directamente porque mucha evidencia científica comprueba que los pacientes que permanecen por periodos de ayuno prolongado no siempre están preparados digestiva u oralmente para poder tolerar los alimentos. Es por eso que se hace esta propuesta a nivel clínico.
utilizado principalmente en el ámbito hospitalario y la duración es individualizada. No será lo mismo una dieta progresiva para aquel paciente que tuvo una cirugía donde se le extrajo el estómago, o sea, donde se genera una fístula esofágica, intestinal, o no será la misma dieta progresiva al que tuvo una resección de un porcentaje significativo del colon. Entonces, cada uno de los pacientes a nivel intrahospitalario tendrá un ritmo de seguimiento específico para la dieta. ¿Quién precisa la progresión? El trabajo debe de ser en conjunto, tanto el médico como el nutriólogo. El objetivo es favorecer el confort postprandial, evitar las complicaciones intestinales y garantizar y optimizar el estado nutricional. Sabemos que los pacientes no pueden estar en un periodo ayuno prolongado, por lo que una inclusión de la dieta es súper importante para la recuperación. Además, se ha observado que el inicio próximo o precoz de la alimentación en pacientes hospitalizados generan una reducción de los días de permanencia en el hospital. Entonces, es importante que se evalúen las cuestiones digestivas o intestinales que estén suscitándose en el paciente para evitar algunas complicaciones. Las más significativas y las más frecuentes que podemos mencionar respecto a las complicaciones intestinales o digestivas van a ser reflujo gastroesofágico, van a presentarse dispepsia, van a presentarse distensión abdominal, borborismo, podríamos identificar estreñimiento y podríamos identificar diarrea. Entonces, estos son los más significativos que se van a manifestar a nivel intrahospitalario. Es por eso que se precisa de una progresión controlada para evitar que estos signos incrementen los días de permanencia intrahospitalaria. ¿Qué tipo de dieta vamos a incluir al inicio y cuánto tiempo va a generarse esta dieta en el paciente? Para eso es importante saber cuál es la patología por la cual ingresó. Tal vez es un paciente gran quemado y tal vez este paciente no necesita estar en ayuno o no necesita pasar por una dieta de líquidos claros y solo necesita una dieta de líquidos generales. Entonces hay que identificar qué tipo de patología es para saber cómo será la progresión. Se necesita saber sobre la duración del proceso digestivo que está generando en el paciente, es decir, si nuestro paciente tiene alguna complicación intestinal como síndrome de intestino perezoso, tiene alguna variación en cuanto al vaciamiento gástrico, tiene síndrome de intestino corto, tiene mala absorción, tiene síndrome de Cushing o algunas de las patologías que puedan causar diversas manifestaciones intestinales respecto a la absorción. Hay que identificar si nuestro paciente tiene un soporte nutricional. Esto es muy importante porque aunque el paciente esté en un soporte nutricional enteral, este puede seguir alimentándose siempre y cuando el médico indique que tiene actividad intestinal o gástrica. ¿Por qué aquí no hablamos del soporte nutricional? Porque habitualmente esta condición nutricional por la que se opta es un poco más compleja que discutir nutrición enteral. Entonces, cuando hablamos de las dietas progresivas para el paciente que sufre, que está con una nutrición enteral, pues van a converger directamente aquí. Los pacientes que tienen una nutrición parenteral es otro bloque que tal vez en un futuro vamos a tratar. Tenemos que identificar el estado nutricional. No es lo mismo un paciente que tiene desnutrición, un paciente que tiene obesidad o un paciente que tiene malnutrición. Recordemos que los pacientes que sufren obesidad no, sino que pueden tener diversas deficiencias. Y es muy importante valorar en nuestro paciente si tiene o no disfagia, porque esto va a repercutir directamente sobre la textura que se le oferta a nuestro paciente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Tenemos que identificar además si es un paciente postoperatorio de cirugía mayor
menor, aquí hablamos de pequeñas, no sé, una cirugía laparoscópica de la vesícula biliar, no es tan invasiva como una cirugía convencional de extracción de la vesícula biliar. Entonces hay que identificar si es una cirugía menor o una cirugía mayor. ¿Por qué? Porque habitualmente las cirugías mayores conllevan a mayor tiempo de recuperación y algunas intervienen directamente con la recuperación digestiva. Hay que saber si también es un postoperatorio de cirugía mayor en el tracto digestivo. Tal vez se le generó una, no sé, tiene problemas de síndrome de colitis ulcerosa y tal vez tiene úlceras a nivel de intestino delgado, o tal vez el paciente sufre de síndrome de Crohn y también tiene problemas a nivel intestinal, y para esto se precisa una cirugía de extracción de una porción del intestino. Entonces hay que ver si en el tracto gastrodigestivo está presentando algunas manifestaciones que puedan impedir la alimentación oral. En transición de la vía parenteral a la dieta oral, recordemos algo muy importante que les mencionaba al inicio: los pacientes que viven que cursan con una dieta parenteral necesitan una progresión muy específica posterior a esta intervención, y para ello se tiene que precisar cuánto tiempo duró el tratamiento parenteral, qué tipo de condición patológica tenía para poder estarlo con esta nutrición artificial. O si es una transición de la vía enteral a la vía oral, tal vez tenía una sonda nasogástrica o nasoduodenal y pues no estaba masticando ningún alimento. Para esto también se precisa una dieta de transición. Y también hay que identificar si nuestro paciente cursa con o tiene alguna anomalía anatómica que cursen con malabsorción. Hablando aquí, podríamos mencionar a la enfermedad celíaca, que podrían condicionar a la malabsorción. Recordemos que en esta pues hay una destrucción de las microvellosidades, y a un impacto pues sabemos que sin las microvellosidades pues no hay absorción, y para esto se va a precisar una dieta progresiva. Muy bien, ¿cuáles van a ser las dietas progresivas? De dieta líquida a dieta semilíquida, a dieta semisólida, a una dieta de fácil masticación, fácil digestión o blanda mecánica, y una dieta basal o una dieta normal. Este es el orden de transición de las dietas progresivas. Creo que al inicio hablábamos sobre las dietas semilíquida, líquida y semisólida. No vamos a ahondar tan profundamente en ello porque ya lo establecimos en la cátedra anterior. Aquí podemos observar la relación de los alimentos que se integran en cada una de las dietas progresivas. Obsérvenlo, ahí hay una dieta líquida astringente. Algunos procesos digestivos precisan de que el paciente no tenga la creación de demasiados desechos. Si estamos hablando de que hubo una intervención a nivel tal vez estomacal o a nivel de algún órgano digestivo accesorio, muchas veces se necesita que no haya tanto producción de residuos. ¿Okay? Siempre que lean la palabra astringente, es una dieta libre de residuos. Tenemos una dieta semilíquida, que aquí ya podría hacer referencia en concreto a la consistencia del líquido. Si recuerdan, mencionamos la clasificación desde dos vertientes: una dieta de líquidos claros y una dieta de líquidos generales. Habitualmente, la modificación de la textura líquida, y se opta por una dieta semilíquida prácticamente. ¿Okay? También la dieta semilíquida puede ser astringente, esto con la intención de generar muy poca formación de residuos. Aquí tenemos a la dieta semisólida. Ya habíamos hablado de esta dieta semisólida. Esta dieta semisólida puede ser la que tiene la característica de papilla o de puré, o una característica triturada. La de fácil digestión es muy similar a una dieta
blanda, porque esto permite que se restrinjan todos aquellos alimentos que podrían causar pesadez digestiva, grasas saturadas, condimentos muy fuertes, alimentos ultraprocesados que pues no convergen en un patrón alimentario saludable. ¿Okay? Y una dieta, todos los alimentos sin distinción, con la intención de que el paciente ya haya... ¿Alguna pregunta hacia lo anterior? No, profe. Ok, denme un segundito. Existe un control que se le pueden poner a las dietas y estas están relacionadas con el calor, con el concepto energético, perdón. Existen situaciones donde se van aquí hay algunas características. Nos dice que también están utilizadas en la prevención del tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, y existen 3 niveles: dieta saludable para mantener el peso, restricción moderada de kilocalorías y dietas altamente hipocalóricas. Como en el 2000, las bibliografías más recientes aún no manejan este término, pero como en el 2017, Very Low
que estas dietas very low lo que establecen es que tienen un consumo calórico inferior a 1200 kilocalorías. No recuerdo si las puse cada una de estas. Sí. Pero estas dietas very low, les digo, las bibliografías aún no las proponen como una dieta hipocalórica porque los estudios científicos han demostrado que estas dietas lo que conllevan o lo que implican es que el paciente, lejos de que se cree una recuperación por la pérdida del peso, lo que hacen es que ocasionan una descompensación nutricional. Entonces, para informarnos de que existen dietas muy bajas en calorías, existen, pero las que van a estar indicadas solo son y la altamente hipocalórica. Dietas hipocalóricas. La moderadamente hipocalórica, reducir 500 kilocalorías gramos de peso perdido a la semana. De peso en el paciente nos dicen que este debe de ser de 1 a 2 kilogramos por cada 30 días, es decir, al mes a tener una complicación por la pérdida. Nos dice de requerimiento del paciente de igual o menor a 2000 kilocalorías al día. Estas dietas hipocalóricas moderadamente hipocalóricas. En cuanto a la distribución de más al 25, aquí incrementa un poquito la cantidad de proteínas que le podemos brindar, lípidos de 25 a 35%, y observamos marcada porque va del 45 al 55%. Españolas para para la distribución de macros muy similar, ¿ok? Estas dietas normales y terapéuticas sobre el manejo de la obesidad. Y aquí tenemos que lo vamos a poder emplear en pacientes que
¿cuál sería el rubro más importante? Tal vez calcular el porcentaje de masa magra y masa grasa sería lo importante para poder considerar para poder comparar, durante el tratamiento si está existiendo pérdida de masa magra. Generar el cálculo para el paciente. Esto hay una fórmula en específica. ¿Cuál es el esquema de alimentación que se empleará en el preoperatorio y postoperatorio? En el preoperatorio, una dieta normal, hiperproteica, hipercalórica. En el postoperatorio, yo emplearía una dieta modificada en una dieta blanda, no blanda mecánica, blanda. Una dieta blanda, hiperproteica, hipercalórica. ¿Por qué? Aunque ya salió de la cirugía, pues sus quemaduras no se habrán recuperado y además el estar sometido a un estrés respecto a la cirugía, pues incrementa también el gasto energético en el paciente. Ahí hay una propuesta del gasto energético en total. Pero les digo, vamos a ver a mayor detalle estas dietas hiperproteica e hipoproteica cuando veamos paciente quemado. Dietas controladas en hidratos de carbono, utilizadas principalmente en la diabetes mellitus o en problemas donde se estén presentando resistencia a la insulina. Ya no podemos señalar solo que en los pacientes con diabetes mellitus se tiene que controlar los hidratos de carbono. En pacientes que sufren hipotiroidismo, en pacientes que sufren síndrome de ovario poliquístico, también debería de ser controlada la cantidad de hidratos de carbono. Podríamos utilizarlo como los hidratos de carbono. Existen digestivo y monosacáridos que habitualmente se absorben, pueden tener problemas a nivel digestivos. Bueno, el disacárido lactosa principalmente a nivel digestivo y los monosacáridos a nivel metabólico. Muy bien, dietas controladas en lactosa, limitan o evitan los disacáridos, están empleadas para disminuir los síntomas de la intolerancia a la lactosa, para evitar el cuadro clínico de la intolerancia a la lactosa. Esto directamente porque en el borde o en el ribete, en el cepillo, no se tiene el precursor enzimático para que lo pueda generar, o hay un déficit de lactasa, se perdió en gran capacidad de poder sintetizar la lactosa. Pregunta para ustedes, ¿vieron alergias e intolerancias el cuatrimestre anterior? ¿No vieron alergias, intolerancias? ¿No lo recuerdan? Sí, pero no a profundidad, profe. Ok, va a ser un tema que voy a incluir porque yo sí tengo una presentación bastante profunda sobre alergias e intolerancias para que estén más enterados directamente aquí sobre estas características. Ok, ya lo anoté en la ficha donde estoy anotando los temas que voy a incluir. Respecto al déficit de lactasa, puede ser secundario. Según algunas teorías que se establecen, los humanos pues estábamos diseñados para tolerar la lactosa, pero hasta que éramos amamantados por mamá. Una vez que somos dejados de amamantar por mamá, pues habitualmente no existía leche comercial. Entonces, muchos de nosotros tenemos esta deficiencia o déficit de lactasa porque va disminuyendo la actividad de lactasa. Entonces, cuando seguimos consumiendo leche, observamos que tenemos intolerancia porque no estábamos diseñados para poder seguir creando la lactasa. Y esto no pasa en todas las personas, pasa por etnias o por razas. Directamente los caucásicos toleramos menor cantidad de lactasa en comparación a Europa, ¿ok? Dietas controladas en fructosa y sorbitol, pues aquí lo que se intenta generar es una reducción de la fructosa o el sorbitol presente en los alimentos debido a que los pacientes no lo toleran. No voy a profundizar en esto porque de verdad quiero darles mejor esa temática la siguiente clase y hacerlo un poco más profundo. Les voy a decir
en qué gramaje lo se toleran, cuánta cantidad de fructosa sí se puede incluir en el paciente. Vamos a omitirlo por este momento. Dietas controladas en sacarosa. Habitualmente la sacarosa es algo muy raro que suceda en la intolerancia a la lactosa. Puede ocurrir, pero es muy pequeño, es muy reducida la población, a diferencia de la intolerancia a la lactosa, que sí, en México cuando vean la presentación, van a ver que tenemos un porcentaje bastante grande de pacientes que sufren intolerancia. Aquí la intención de emplear una dieta controlada de hidrato de carbono directamente en sacarosa nace directamente en la intención de disminuir los síntomas de la intolerancia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Limitando la sacarosa en la dieta del paciente. En galactosa se llama galactosemia, principalmente se presenta en los bebecillos. Lo que se intenta hacer es eliminar los alimentos que contengan galactosa. Igual, no voy a profundizar eso, prefiero darles las fibra. Como se habían mencionado al inicio, pueden ser astringentes o dietas altas en fibra. La intención de emplear una dieta astringente nace en la intención de que el paciente tenga una menor producción de residuos, es decir, que se forme menos bolo fecal. Y las dietas altas en fibra, pues, se emplean directamente para poder estimular la actividad de nuestro intestino, donde se requiere una dieta alta en fibra. Las dietas controladas en grasa, no crean que se van a dar en el tratamiento de dislipidemias, no. Bueno, podría ser, porque vamos a ver que hay un control diferente de las grasas. Dietas controladas, perdón, no los mencionan. Voy a mencionarlas de cuáles son. Si recuerdan lo que vieron el cuatrimestre anterior, pueden estar las dietas controladas en colecistoquinéticos, que estos provienen principalmente en algunos alimentos que tienen grasas saturadas. Se lo damos a los pacientes que sufren litiasis biliar o tienen litiasis en el coledocolitiasis, para evitar que pues tengan dolor durante la degradación de las grasas. Y hay una dieta controlada en grasas respecto a los pacientes que sufren olvidé la patología, lo estoy pensando, denme un segundo. Los pacientes que tienen problemas biliares, hepatobiliares, perdón, pero que estos están presentando esteatorrea. Habitualmente se intenta controlar la cantidad de grasa, pero no en cantidad, sino en calidad, para evitar que las grasas pues causen más esteatorrea en el paciente. Muy bien, tenemos las dietas controladas en vitaminas y minerales, pues estas van a ser empleadas principalmente para deficiencias o excesos. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de una anemia ferropénica, podríamos hablar de una dieta rica en hierro. Si estamos hablando de una dieta, de una anemia perniciosa, podríamos hablar de un incremento de la vitamina B12 en la dieta del paciente. Si estamos hablando tal vez de que hay problemas oculares, podríamos incrementar el consumo de vitamina A. Si estamos hablando de excesos, por ejemplo, toxicidad por hierro, habría que disminuir la cantidad. Si estamos hablando de que hay síndrome de Wirsum, o el síndrome donde no se puede metabolizar bien el cobre, pues se tendría que restringir el cobre en la dieta del paciente. Entonces, estas dietas controladas en vitaminas y minerales van a ser muy rápidas. Aquí se brincó la anterior. Aquí las modificadas o controladas en grasa, directamente lo que se modifica no es la cantidad, sino las fuentes de donde provienen estas grasas. Como les mencioné, en las dietas, en los pacientes que sufren coledocolitiasis, principalmente se le pide una dieta sin colecistoquinéticos, con la intención de reducir la actividad biliar. Esto hace que pues, la liberación de bilis sea menor, porque principalmente los colecistoquinéticos son alimentos ricos en grasas saturadas.
Y cuando hablamos de un enriquecimiento con grasas, principalmente, pues se podría optar por una suplementación, por ejemplo, con omegas en un paciente que está sufriendo algún proceso inflamatorio, como puede ser cáncer, como puede ser VIH, como puede ser cualquier enfermedad crónico-degenerativa no transmisible. Y aquí se había movido esto, se repitió, pero ahí terminaríamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para la siguiente sesión, vamos a hablar sobre alergias e intolerancias y voy a hablarles también sobre la evaluación del estado nutricional en el paciente. La primera hora les voy a hablar de alergias e intolerancias, la segunda hora sobre la evaluación nutricional en el paciente intrahospitalario y en la última hora nos quedaría para el examen. ¿Me expliqué de cómo vamos a emplear la siguiente clase? Entendido, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, para saber con usted si sería en línea. Sí, voy a optar de que sea en línea. Ok, profe, gracias. Sí, salvo que coordinación establezca alguna indicación, pues yo me comunico con Diana y ya Diana les dice las especificaciones. Pero desde mi postura, yo prefiero verlos en línea que verlos de manera presencial. Porque para mí no va a ser funcional verlos de manera presencial si solo están 4 de 9, ¿ok? Entonces necesito que estén la mayoría porque estamos haciendo una práctica en equipo y de nada va a servir que solo vayan unos pocos y no vayan los demás. Prefiero posponer la práctica para cuando todos puedan en realidad